Es un honor para mí darles la bienvenida a esta primera jornada virtual del IPE UNESCO, Oficina para América Latina, hacia dónde va la educación y perspectivas sobre el planeamiento educativo en la región. Mi nombre es Mariana Clusellas, estoy a cargo del área de formación, y como les decía, es un honor para mí dar la bienvenida y agradecer la confianza y el tiempo, porque sabemos que venimos de un año con una gran cantidad de eventos de este tipo. Lamentablemente en el día de hoy no nos va a poder acompañar nuestro director, quien les envía sus más cordiales saludos y agradece también vuestra presencia. Y bueno, lo primero es destacar la pregunta que intitula la jornada: ¿hacia dónde va la educación? En realidad, cuando pensamos esta jornada, acordamos en el equipo del IPE que tenemos claro hacia dónde debería ir, pero sabemos que lamentablemente con la irrupción de la pandemia de la COVID-19 no necesariamente podamos ir hacia ese lugar, que es incluir a todas las personas de todos los países en los procesos educativos, algo que está estipulado en la Agenda 2030, más precisamente en el Objetivo de Desarrollo número 4. Por ejemplo, un estudio de UNICEF indica que 3 de cada 5 niñas y niñas perdieron un año escolar durante la pandemia. 3 de esos 5 niños y niñas viven en América y el Caribe, lo cual nos interpela y nos pone en un lugar de mayor responsabilidad en el mundo. Y al día de hoy, según ese mismo estudio, el cierre de escuelas en la región viene siendo, el cierre presencial, viene siendo desafortunadamente el más largo de los países del mundo. Entonces, a un año del inicio de la pandemia y sin extenderme demasiado, nos pareció importante abrir este espacio de reflexión sobre los diferentes aprendizajes que nos deja esta experiencia para poder planificar hoy el futuro de la educación, justamente para poder caminar en esa dirección que establece, que estipula el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 4. Y contrariamente a lo que pensaríamos en una situación de emergencia, el planeamiento recupera un rol fundamental, y como planificadores y planificadoras, esta situación nos interpela más que nunca en cuanto a nuestra responsabilidad en los diferentes espacios de gestión. Precisamente porque el propósito de planificar para los sistemas educativos implica proporcionar un marco de coherencia y visión para el futuro de la educación. En pocas palabras, el planeamiento constituye una herramienta para entender, imaginar, cambiar la educación e imaginar un mejor futuro para todos nuestros niños, nuestras niñas y jóvenes y adolescentes. El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO trabajamos todos los días con un mandato muy claro que tiene que ver con fortalecer las capacidades de planeamiento y gestión de los ministerios de los Estados miembros, y es por eso que desarrollamos toda una línea de formación sobre la cual voy a comentar después del panel de lujo que nos acompaña hoy, para justamente cumplir con este mandato. Así que bueno, antes de presentar a mis colegas del panel, les agradezco una vez más la confianza y su presencia hoy en este encuentro. Nos acompañan hoy como panelistas María Rebeca Otero, coordinadora de educación de UNESCO Brasil. Rebeca es una amiga de la casa, bueno, todas las personas que nos acompañan hoy lo son. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud por la Universidad de Brasilia, es especialista en salud pública de la Universidad de Campinas, y realizó un curso de perfeccionamiento en evaluación y planeamiento educativo en la sede de IPE UNESCO en la oficina de París. Desde septiembre de 2012 se desempeña como coordinadora de educación de la UNESCO Brasil. Entre 2001 y 2012 fue responsable de proyectos de educación dirigidos a las áreas de educación profesional, educación para la salud y educación preventiva en VIH-Sida. Y en esa misma oficina implementó proyectos en asociación con la Oficina Regional
de la UNESCO en África, en países de habla portuguesa, entre 2007 y 2011. Y antes trabajó en la UNICAMP y en el Gobierno Federal de Brasil durante 15 años. Además nos conocimos en el último viaje que pude hacer de misión del IPE a Brasilia en marzo de 2020, hace ya un año, aunque parece un siglo. La segunda persona que nos acompaña hoy, y voy a presentar primero a las mujeres, es la colega Amparo Naranjo Grijalva. Es asesora del despacho ministerial del Ministerio de Educación del Ecuador, economista, máster en cooperación internacional y en diplomacia y relaciones internacionales. Tiene un trabajo de más de 6 años en el campo de la educación y 10 en la gestión de proyectos de desarrollo social y productivo. Cuenta con habilidades en planeamiento estratégico y política pública, negociación de convenios, construcción de agenda de cooperación. Ha realizado también tareas de docencia, investigación y gestión del conocimiento. Y además tengo el orgullo de contarles y compartir con ustedes que concluyó el año pasado el programa regional en planeamiento y gestión de políticas educativas que ofrece el IPE anualmente. Y finalmente me toca presentar a Daniel Crespo, a quienes ahora les voy a dar la palabra, por supuesto, coordinador nacional del Ministerio de Educación de Chile. Daniel es licenciado en Comunicación Social, licenciado en Filosofía, magíster en Dirección y Gestión Educativa de Calidad, es coordinador nacional de apoyo a la mejora educativa del Ministerio de Educación de Chile, coordina un equipo de 600 personas encargadas del apoyo técnico pedagógico de los establecimientos y es director nacional del Plan Escuelas Arriba, que busca apoyar a los establecimientos con desempeño más complejo. Y también, en forma semejante a Amparo, es egresado de otro de los cursos que ofrece el IPE, el curso virtual en planeamiento educativo con sensibilidad a las crisis. Luego de estas presentaciones, recordar que el objetivo es promover un espacio de intercambio. Las personas protagonistas acá son Amparo, Daniel y Rebeca. Yo simplemente voy a formular algunas preguntas para orientar la reflexión, porque volviendo a la pregunta hacia dónde va la educación y hacia dónde debería, y en vinculación con la necesidad de fortalecer las herramientas de planeamiento, pensaría más bien que la pregunta, más que hacia dónde vamos, es cómo lograrlo. Así que si les parece, voy a ir ya a las preguntas, y antes de eso les deseo un excelente intercambio y que puedan disfrutarlo. Primera pregunta, si están listos y listas ya para comenzar. ¿Qué formas de organización y modalidades se necesitan para continuar en el camino hacia la inclusión de todas las personas en los procesos educativos? Y antes de pasar la palabra a Rebeca Otero para responder esta primera pregunta, destacar que la pandemia lo que ha hecho es poner aún más al desnudo las inequidades preexistentes, con lo cual esta pregunta se vuelve particularmente relevante. Rebeca, adelante. Me parece que mientras esperamos a Rebeca, por ahí podemos empezar con Amparo. Amparo. Bueno, muchas gracias Mariana y a todo el equipo del IPE. Es un honor para mí poder acompañarles en esta mañana y compartir el panel con Rebeca y con Daniel y hacer esta gestión del conocimiento, que por ahí empiezo mi respuesta. Creo que dentro de las modalidades y formas de organización ha sido un poco natural en la región estos espacios en los que estamos haciendo gestión del conocimiento. Creo que nos hemos fortalecido mucho de saber cómo los sistemas educativos estamos actuando, y eso ha retroalimentado la gestión para tomar decisiones en un tiempo rápido.
Por lo tanto, creo que ese es el primer elemento que me gustaría relevar, fortalecer las capacidades a través de los intercambios de experiencias para lograr de la cultura del planeamiento algo que pueda ser más natural y casi automático, porque eso es lo que nos demanda el contexto actual. Y luego un poco más ya en la parte técnica de la educación, creo que la gran herencia que nos deja la emergencia sanitaria es la flexibilización del sistema, de las modalidades, de las ofertas educativas principalmente. Nos quedaremos por un largo tiempo con modalidades de alternancia, semipresenciales, a distancia, con educación en casa, con la adaptación de los elementos de la gestión educativa a estas modalidades que ahora nos permiten continuar con la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Y este es el elemento también que quisiera rescatar. Todos nuestros sistemas educativos, con las limitaciones y fortalezas que tenemos, inmediatamente tuvimos el problema frente a nosotros. Buscamos todos los mecanismos para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde formatos remotos y luego fuimos puliendo y adaptando en el camino normativas, pedagogía, currículo y tantos otros elementos que siempre en la educación son sistémicos, multidisciplinarios y que también ha tenido que enfrentar una restricción presupuestaria importante. Otra de las formas de organización que nos hereda la emergencia sanitaria es el involucramiento de la familia y de la comunidad. Por ejemplo, en Ecuador hemos implementado desde el mes de agosto la conformación de los planes institucionales de continuidad educativa, que son formas en cómo la escuela con los padres de familia, con la comunidad, decide cómo se va a organizar para un regreso progresivo y alternado y siempre voluntario de las instituciones educativas. Puede decidir usar la infraestructura o permanecer en casa y también se da una coordinación intersectorial con las entidades de salud y seguridad social en los territorios. Esta es una gran lección que nos ha permitido promover también las capacidades de planeamiento en los territorios y aunque ha sido un proceso largo porque por normativa al principio el Mineduc no tenía la potestad de aprobar el retorno, sí pudimos desde hace un año casi organizarnos para las siguientes fases de la pandemia que ya preveímos, ¿no? La alternancia y finalmente, ojalá, el regreso progresivo. Otra de las formas de organización importantes creo que es la articulación intersectorial. Eso muchas veces ha sido un desafío importante, pero ahora ha sido la única manera de poder enfrentar tantos retos. La vinculación con la universidad, con las facultades de educación, tenemos el gran desafío de fortalecer nuestros sistemas de apoyo y seguimiento, de acompañamiento al docente, de tutorías, a los estudiantes desde sus hogares, que toda esta articulación con la academia ha tenido que fortalecerse y profundizarse. Acompañamiento también a nuestra comunidad educativa en lo socioemocional, en la prevención de violencia, en la protección integral para la garantía de derechos y de protección, porque también las familias y nuestros niños y jóvenes han estado más expuestos a situaciones de violencia y sin una acción interinstitucional con las entidades rectoras de protección, con los gobiernos locales, nuevamente con la academia, esa tarea hubiera sido más difícil y por supuesto tenemos que seguir mejorando y profundizando estas acciones de continuidad. Y un tercer elemento que me gustaría relevar es el tema del diálogo. Definitivamente todo este año se han cuestionado muchas bases de cómo se organizaba la educación y creo que tampoco la educación va a ser igual después de la emergencia sanitaria. Esto nos invita a pensar cómo la educación tiene que renovarse, cómo las políticas públicas tienen que ser distintas y creo que para ello hay que empezar a dialogar mucho. Y en Ecuador principalmente todo este año hemos insistido mucho en abrir las mesas y redes territoriales con comunidad educativa, con gremios, con cooperación internacional. Pudimos conformar un comité asesor internacional para validar rápidamente
acciones de política pública e implementarlas también a la velocidad. Y en los últimos meses me gustaría compartir con ustedes que hemos emprendido un mecanismo inspirados con la propuesta global de UNESCO de los futuros con la educación, de la construcción de un plan estratégico para la educación ecuatoriana. Queremos hacer carne de esta frase de que toda crisis es una oportunidad, pues realmente es así. Y hemos emprendido una consulta con comunidad educativa en la que han participado alrededor de 400.000 personas, grupos focales alrededor de los temas más importantes de la educación y un gran foro nacional que tuvo lugar la semana pasada, el día 18. Estamos sistematizando todos los resultados de este proceso que iniciamos en diciembre. Queremos entregar a la UNESCO en la voz de Ecuador y también para nuestro país es muy particular, tenemos cambio de gobierno y a la gestión entrante queremos también entregarle este resultado de diálogo social y de construcción conjunta del conocimiento. Muchas gracias, Amparo. Avisé con antelación que iba a ser muy precisa con el tema de los tiempos, muy interesante. Antes de pasarle la palabra a otra de nuestras panelistas, a Rebeca Otero, quisiera aclarar que Rebeca nos comunicó que estaba con algunos problemas de conexión, así que bueno, como dije al inicio, se trata de un evento donde estamos dialogando, colegas, para Pero encontrarle. ya estoy. Sí, acá te vemos, Rebeca. Sí, Solamente gracias. estoy avisando para la interpretación para que puedas responder a esta parte de la pregunta y como a Amparo te voy a tener con el tiempo siguiendo. Adelante, Rebeca. Sí, muchas gracias. Perdón porque la conexión se perdió, pero yo voy a hablar en portugués. Por Muito favor. obrigada. Então, Muchas gracias. Quisiera agradecer al IPE por esta oportunidad de haber participado de este evento, que es muy importante. Y quisiera también recordar a todos los brasileños que nos están mirando que el IPE tiene cursos increíbles de planificación educativa que se pueden acceder por gestores y profesionales de educación. Y agradezco también a Mariana Clusellas, mi colega, y al director Pablo Ceballos. Respecto a las formas de organización de la planificación, en una situación normal, la cuestión de la inclusión es extremadamente importante. Hacer un diagnóstico de dónde estamos, de la región, de cuáles son los grupos más vulnerables, cuáles son los problemas que existen en la comunidad, es fundamental para que podamos organizar mejor la inclusión en la educación. Y otro punto es que necesitamos darle la verdadera oportunidad de aprendizaje a esos niños y niñas, trayéndolas a la escuela, o sea, integrando la escuela, pero no solo integrándola, sino haciendo una verdadera inclusión, dándoles la oportunidad de aprendizaje. Y para eso necesitamos crear las condiciones para que esto ocurra. O sea, por ejemplo, si quiero hacer la inclusión de estudiantes indígenas, necesito pensar que necesito una escuela bilingüe, que debo actuar en la lengua materna del estudiante, tener en cuenta los aspectos culturales. Si es un estudiante que tiene algún tipo de discapacidad, tengo que tener en cuenta esa situación, capacitar a los profesores en investigación reciente de la OCDE. Uno de los puntos que los maestros más quisieran, y eso fue en Brasil, era una capacitación para atender a ese tipo de estudiantes. Entonces es muy importante ese aspecto. En una situación como la que estamos hoy, una situación de COVID-19, de pandemia, este diagnóstico también se hace extremadamente importante. Debemos identificar estos jóvenes que no están pudiendo acompañar la escuela en una modalidad diferenciada de enseñanza remota. Debemos identificar a los estudiantes que dependen de la alimentación de la escuela, que necesitan para su nutrición esa alimentación escolar.
necesitamos proveerles eso de alguna manera. Debemos preparar a los maestros y maestras para la enseñanza remota e híbrida. No se trata solamente de reproducir lo que se hace en clase de manera virtual por la computadora. Eso ya está comprobado, que los estudiantes tienen mayor dificultad de concentración cuando están en la enseñanza remota o por la computadora. De modo que tenemos que hacer una adaptación de las metodologías, de la manera de enseñar. La cuestión también de la interacción con las familias es extremadamente importante, y el currículum también debe ser un currículum inclusivo. Cuando hablamos de inclusión, en el caso de la pandemia, es necesario observar y hacer una búsqueda activa de estos estudiantes, ver si realmente están acompañando, si están abandonando la escuela, porque nuestra región, la región de América Latina, es la región más desigual del mundo. Entonces, muchos estudiantes que están en áreas rurales, que están en regiones más pobres de los centros urbanos o de los países, que no tienen equipos y condiciones para tener las tecnologías de comunicación en este momento de educación remota. Entonces, el gestor educacional debe pensar todos esos puntos, y pensando también, y para asegurar, debe pensar en todo eso para poder asegurar que los estudiantes realmente sigan enganchados, porque en este momento de la pandemia lo más importante es dejar a los estudiantes interesados en el aprendizaje sin retroceder en los aspectos que ya habían alcanzado, y, si fuera posible, también aprendiendo más. Pero lo principal es mantenerlos en contacto con la escuela, mantenerlos comprometidos con el apoyo de las familias, de los docentes capacitados, de las mejores maneras de evaluarlos. Y el gestor, el secretario de Educación, debe ver cuál es la mejor modalidad, la modalidad que funcionará mejor para su comunidad escolar. Entonces, esta semana estuve conversando con la secretaria de Educación de Oeiras, una ciudad, un pueblo muy chiquito y pobre en el interior del estado de Piauí, en el nordeste de Brasil. Ella dijo, la mayoría de mis estudiantes no tiene computadora, no tiene espacio para su aprendizaje, entonces prepararon materiales adecuados que remotamente pudieron entregarles a los estudiantes, lo prepararon de una manera conjunta con los docentes y padres y familias, trabajaron la radio escolar y lograron acceder y mantener a estos estudiantes comprometidos durante la pandemia. Entonces, hace falta hacer esa evaluación de qué es posible, porque en nuestra región, por ser una región muy desigual, encontraremos estudiantes con diversos tipos de acceso a la tecnología, algunos con acceso, otros sin ningún tipo de acceso, otros con espacio físico suficiente en sus casas, otros sin ningún espacio o teniendo que dividir muchas veces un único teléfono celular entre muchos estudiantes. Lo más importante entonces es mantenerlos comprometidos, evitar la evasión. Es importante que en la planificación se incluya esa cuestión de la búsqueda activa de contacto con las familias, con los estudiantes. Sería básicamente esto en este primer momento. La interrupción. Para No, quienes perfecto. para quienes se van sumando, comentarles que quienes ya me conocen saben que suelo hablar más rápido. Estoy hablando un poquito más pausadamente para que puedan seguir la interpretación simultánea. Estoy tomando nota de todo lo que están diciendo y agradezco particularmente los ejemplos concretos que están dando, que vamos a retomar luego, antes de pasar ahora sí la palabra para responder a la primera pregunta a nuestro colega Daniel Crespo de Chile. Daniel, cuando quieras. Mariana, ¿qué tal? Un saludo para todos quienes nos están escuchando. Voy a intentar hablar
con economía del lenguaje, y lento porque sé que hay una traducción simultánea. Sobre la pregunta que nos convoca, que es qué formas de organización y modalidades se necesitan para continuar en el camino hacia la inclusión de todas las personas en los procesos educativos. Es una pregunta amplia, ambiciosa, y lo primero es que voy a ir a ejemplos concretos un poco más adelante, solo para sentar unas bases que creo que son importantes. Lo primero, estamos hablando de inclusión. Y cuando uno habla de inclusión tiene que ir efectivamente a lo concreto. O sea, una de las cosas que han afectado la inclusión en esta pandemia ha sido, por ejemplo, privar a los estudiantes de un espacio seguro y protector, como es la escuela. Es decir, el no haber asegurado a tiempo la presencialidad independiente de las circunstancias, porque no hay mayor exclusión que privar a un estudiante de ese espacio. Invisibilizar a los estudiantes es otra segunda forma de excluir a los estudiantes, es decir, no tener claridad dónde está cada estudiante, y para eso necesitamos obviamente diagnósticos que lleguen a tiempo, necesitamos evaluaciones, permitir que los estudiantes deserten del sistema educativo. Lo mencionó Rebeca, lo importante de evitar la deserción. Entonces hay 3 ejemplos concretos que voy a ahondar. Pero antes de eso, quiero entrar en, ya habiendo dicho un poco lo que es inclusión, que inclusión es que todos, la mejor inclusión es que haya una sala de clase donde todo estudiante esté protegido y todo estudiante aprenda. Eso es, cada uno dando su máxima, el máximo de sus potencialidades. Ir a lo concreto. Y lo segundo es el planeamiento, que muchas veces lo confundimos, y aquí quería hacer un punto sobre la I, si me permites, Mariana, que es, cuando nosotros decimos planeamiento, a veces confundimos lo que es el sistema educativo de lo que es el sistema escolar. Y ahí suele partir ya mal, empieza ya mal una política diseñada. Y voy a permitirme leer una definición de un libro de Javier Melgargero, que se llama Gracias Finlandia, el libro, y lo define de esta manera: el sistema educativo es el conjunto de influencias educativas que una persona recibe desde el nacimiento hasta la edad adulta, a través de instituciones, agentes y organizaciones formales de una sociedad. Se constituye con una finalidad específica, continúa, y dice, en este sentido no vive aislado de su entorno, sino que convive con un sistema social que tiene límites claros y lo diferencian de su entorno. Y tiene sus subsistemas: el sistema escolar, el familiar y el sociocultural. Y el sociocultural incluye todos aquellos elementos que tienen finalidades educativas. Por ejemplo, la sociedad civil, todas las fundaciones, todos los centros de pensamiento, una biblioteca, una ludoteca, un cine, un teatro. Por lo tanto, lo primero era, ¿por qué lo digo? Porque cuando queremos llegar a un estudiante en concreto y queremos un sistema escolar inclusivo, y creemos que para eso tenemos que hacer leyes para el sistema escolar, la ley de inclusión para el sistema escolar, y lo delimitamos, lo que terminamos haciendo es ahogando a las escuelas, porque pretendemos crear una sociedad inclusiva solo a través de un planeamiento en el sistema escolar. Entonces lo primero es ir un paso más atrás y ver cómo podemos hacer un planeamiento para el sistema educativo que involucre a los distintos actores, los actores de la sociedad civil, escuelas de todo tipo, sean municipales, particulares subvencionadas, particulares pagadas también, actores que pueden aportar a cerrar la brecha como fundaciones. Es decir, no pretender basarnos solo en un sistema escolar, y por supuesto tampoco pretender que de la noche a la mañana como Estado vamos a poder solucionar todo el tema de la inclusión. No hemos visto que los cambios estructurales, al menos en la experiencia chilena, nos aseguren la calidad, cambiar la estructura del sistema escolar, o discutir cosas como quién es el dueño del techo de la escuela. No ha asegurado eso. La ley de inclusión, al menos en Chile, terminó con el lucro, con la selección, con el lucro, que es que alguien pueda, digamos, ganar o ser remunerado por poner un proyecto educativo, o la selección, que es proyectos educativos que buscan seleccionar estudiantes, o el copago, que es que los apoderados pueden aportar pagando a su escuela, y nada de eso nos ha ayudado a llegar o a mejorar la calidad de educación. Por lo tanto, solo para terminar esta idea, Mariana, es decir,
que creo que lo importante es recordar que no podemos hacer un planeamiento solo sobrecargando el sistema escolar. Y la segunda idea es que ese planeamiento tiene que llegar finalmente a la sala de clase. La tenemos que dejar despolitizar y desideologizar las estrategias. Eso como una primera idea, María. Gracias, Daniel. También. Muito obrigada, Daniel. Também dentro dos seus 5 minutos. Simplesmente quero dizer que já estamos com mais de 250 pessoas ao vivo. Temos colegas da Costa Rica, do Equador, do Peru, do Chile, de Cuba, da Venezuela, diferentes províncias da Argentina, diferentes estados do Brasil, diferentes estados do México, do Uruguai e até da Espanha, o que nos alegra muito, porque sabemos que é um dia da semana com muitos compromissos profissionais. E como eu dizia no início, o protagonismo é de vocês. E só gostaria que mencionaron que son clave, que salieron en todas las intervenciones, la cuestión del trabajo intersectorial, intersectores y con diferentes actores involucrados con los procesos educativos, la importancia de la educación desde la perspectiva de derecho, es algo que al iniciar no lo explicité porque lo damos tan por supuesto, pero no suele serlo, y cuando lo es muchas veces lo es en el discurso, pero el desafío más grande es poder bajarlo a territorio o bajarlo a la escuela, como mencionaba Daniel. Agradezco mucho cuando Daniel nos trajo esto de volver sobre la escuela, que la política que se planifique llegue a la escuela. Amparo mencionó, bueno, fue la que trajo en forma explícita este tema del derecho a la educación y del futuro de la educación, y Rebeca recuperó algo también que damos por supuesto y que naturalizamos y que deberíamos no naturalizarlo para poder actuar sobre ello, que es el gran nivel de inequidad que existe en nuestro continente, en nuestra región. Sabemos que es el más desigual del mundo, como bien señalaba Rebeca, y creo que ahí, bueno, el desafío más grande es cómo combinar el rol del Estado, que creemos que tiene que estar siempre presente en el proceso educativo, por supuesto en colaboración, en parcería con diferentes actores sociales y atendiendo particularmente a las poblaciones más vulnerables, como mencionaba Rebeca, y esta cuestión de salir a buscar a estudiantes y no simplemente esperar que con la modalidad híbrida podamos salir del paso cumpliendo nuestro objetivo en este contexto de pandemia. Paso entonces a la segunda pregunta. Algunas cuestiones surgieron de las respuestas anteriores, así que voy a también ser rigurosa con el tiempo. La segunda pregunta que organiza esta conversación tiene que ver con ¿qué problemas creen ustedes que reveló la pandemia acerca de las formas en que los países y la región vienen planificando sus políticas y programas? Daniel mencionaba esta cuestión de algo así, si no te entendí mal, Daniel, la disociación entre el planeamiento a nivel sistema y a nivel escolar. Y ahora vamos a aprovechar y vamos a rotar el orden para responder. Invito a Rebeca, el lusoparlante, a ver qué más nos puede aportar, que aparte te corté cuando estabas respondiendo a la primera pregunta. Rebeca, te escuchamos en portugués. Sí, muito obrigada, muito obrigada. Bem, a Sí, pandemia... muchas gracias. Bueno, la pandemia realmente ha traído una serie de cuestiones y en realidad son cuestiones que ya existían, pero la pandemia las acentuó, las intensificó, especialmente el problema de la calidad educativa, de las desigualdades que existen dentro de nuestras sociedades y también del sistema educativo. Mostró que la mayoría de los países de nuestra región tiene cierta fragilidad respecto al uso de las tecnologías. Muchos países todavía no tenían efectivamente incluida la cuestión de las tecnologías en sus sistemas educativos, junto a sus docentes, capacitándolos o incluso a los alumnos y alumnas, e intensificó la cuestión de la deserción escolar.
Muy probablemente algunos países o estados o lugares todavía no tienen esos datos muy bien computados, pero ya se sabe que la deserción empezó de la educación, sucedió de la educación infantil hasta la enseñanza universitaria. Aquí más de 200 universidades cerraron, facultades cerraron durante este periodo. En escuelas privadas también cerraron. Los estudiantes de escuelas públicas también están dejando de hacer sus inscripciones para este año de 2021. Entonces, es un problema que la pandemia nos trajo. En muchos lugares ya no teníamos tanto un problema de acceso, como en Brasil, por ejemplo, el acceso a la educación básica primaria ya era dado. Teníamos un problema más importante de la calidad, pero la pandemia nos hizo retroceder y ahora tenemos también un problema de acceso a la educación. Y el problema especialmente del acceso a las personas que tienen vulnerabilidad de alguna manera, como dije antes, intensificando aún más esas desigualdades. Y el último factor, para que finalice mis 5 minutos, es que también la pandemia nos mostró que nuestros sistemas educativos han trabajado muy poco las habilidades socioemocionales, o sea, habilidades como la empatía, la autonomía para estudiar solo, para que los estudiantes puedan, los que ya están en la enseñanza secundaria, y que en realidad nuestra región, eso se vio, eso surgió, y podemos observar cuánto la cuestión de no tener una educación de calidad ha afectado a nuestras sociedades. Entonces, es fundamental que los gestores educativos piensen en todos esos aspectos ahora, el reprogramar el regreso a las escuelas, siendo que eso seguramente no será presencial, no será híbrido, y todos esos factores deben ser previstos, especialmente priorizando los más vulnerables, los que deben ser incluidos. Obrigada, Rebeca. Solo quería mencionar que se fueron sumando también colegas de Honduras, Guatemala y colegas de Sao Tomé y Príncipe de África, así que estamos muy felices. Vamos mencionando los países a medida que vamos leyendo el chat, pedimos disculpas si no vamos al ritmo que van apareciendo. Y agradeciendo la respuesta de Rebeca, muy concisa, muy concreta, como siempre, y muy rigurosa con el tiempo. Esta vez vamos a invertir el orden y voy a pasar la palabra primero a Daniel. Daniel, si estás listo para comentar sobre esta segunda pregunta, adelante. Daniel, estás silenciado. Ahora sí. Ahí vamos. Muy, muy bien respetando las indicaciones operativas. Ahora sí estamos. Muy bien. No, escuché con mucha atención a Rebeca. A ver, referirnos a problemas puntuales que hayamos visto fruto de esta pandemia. Yo quiero decir, bueno, el obvio, que es esta brecha gigantesca que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Una brecha muy, muy grande, que se agrandó con la pandemia, porque venía de antes. Cuando Mariana me presentó, comentó que yo estoy encargado del programa Escuelas Arriba, que es justamente el programa que va al rescate de las escuelas que tienen menor desempeño y que obviamente suelen coincidir con que están en los sectores más vulnerables. Siempre con una convicción que tenemos, que es que no existe tal cosa como un estudiante vulnerable, sino estudiantes en contextos vulnerables. ¿Okay? Y que justamente el lugar para sacarlos y moverlos de esos contextos es la sala de clase, sea virtual, sea no virtual, presencial, pero no existen los estudiantes vulnerables. Eso es muy importante, esto que parece tan, digamos, poético, es muy importante porque tiene que ver con las altas expectativas y cómo afronto los desafíos, ¿ok?
y creer en las potencialidades de los estudiantes independiente de dónde provengan. Ese es el problema obvio, ¿verdad? La brecha grande. Hace poco el Banco Mundial sacó un dato que 3 de cada 4 estudiantes no carecían de las capacidades básicas que debían tener para su edad. 3 de cada 4 en América Latina. Post pandemia, obviamente. Entonces, claramente ahí hay un problema que se agrandó. El segundo, yo diría, y que nos ha preocupado verlo desde acá, es que una cosa es poder hacer un planeamiento ágil, pero si tú no tienes un estado ágil que pueda responder de la noche a la mañana a las necesidades de una crisis, estás en serios problemas. Si nosotros no podemos, por burocracia, por leyes, por llegar con conectividad el día de mañana, porque era mañana, esta pandemia, eso es lo que nos reveló, que ya, de repente se cancelaron las clases, de un día para otro. Y el Estado de repente se veía, y no sé si Amparo, Rebeca, les pasó algo similar. Teníamos que licitar 6 meses para llegar con conexión, con computadores, y bueno, ahí entran 2 variables. La agilidad del Estado, que tiene que ver con desburocratizar y devolver la confianza a la escuela, que ganas de llegar con recursos directamente a la escuela y decir, confío en ti, sé que sabes lo que estás haciendo, y no me quiero encargar yo de todo como Estado, ¿verdad? Y por otro lado, una buena planificación, un buen planeamiento, con sensibilidad en crisis, que es una de las ofertas formativas que tiene la IPUNESCO y del cual fui parte, y que efectivamente agiliza también al Estado, porque en el fondo es cómo me adelanto a que pueda pasar esto. Pero tenemos que ser súper ágiles. Entonces, eso es lo segundo, la necesidad de un Estado que sea muy, muy rápido en la respuesta. Un tercer problema es que hacemos de todo. En el fondo, en las escuelas se hace de todo. Lo que nos decían los directores, desesperados. Estoy haciendo de todo y nada me funciona, nada me resulta. Y creo que es una de las cosas que tenemos que ser muy responsables, que de repente llega alguien con una idea y la propone y lo convierte en un plan nacional. Y después otra idea o otra ideología y pasa a ser otro plan nacional. Y están los estudiantes casi que viendo el techo esperando a que nos pongamos de acuerdo qué es lo prioritario. Si yo voy a clases de ballet y no aprendo a bailar ballet, entonces algo de base no está funcionando. En la escuela si voy y no hay aprendizaje, tanto lo académico como aprendizaje socioemocional, que no son cosas distintas, sino que son 2 caras de la misma moneda. ¿Okay? Pero si no aprendo, algo está funcionando mal. Por lo tanto, hay que volver también a las bases y es algo que creo que la pandemia nos ha revelado, poder poner foco. Y una siguiente dificultad es, tiene que ver con todo lo que dije antes, pero lo quiero poner como un ápice aparte, la dificultad del diagnóstico y de visibilizar a los estudiantes que más lo necesitan cuando hay una interrupción de clase. ¿Okay? Y esto es consecuencia también de la conectividad, pero no nos quedemos en la conectividad. Yo haría ese llamado. Es un problema objetivo, pero hay un problema que es mayor, que es qué valor le damos a la educación. Porque la conectividad es un momento cuando decidimos que las escuelas son lo primero que se cierra y lo último que se abre. Ahí entonces la conectividad viene a ser un problema, que es un problema objetivo, hay que resolverlo. Pero es el valor que le da un alcalde a poner todas las fichas para que esté ese espacio disponibilizado. Para que la discusión sea inmediata, intersectorial, como lo decíamos. La conectividad no es un asunto del Ministerio de Educación, es un asunto del Ministerio de Educación, con telecomunicaciones, con el de Obras Públicas seguramente. Es decir, esa coordinación es necesaria. Y solo para cerrar, me tomo unos 20 segunditos más, porque sé que estamos con el tiempo justo, Mariana. Hemos destacado problemas, pero quiero destacar también al menos 4 cosas positivas de esta pandemia. La primera, el involucramiento de las familias, de los apoderados. Me parece que lo mencionó Rebeca y Amparo, ambas, vincular a las familias. El apoderado que está ahora muy metido en los aprendizajes del estudiante. El que se aceleró todo, esto de la conectividad, esto de lo digital, que puede ser un gatillante del aprendizaje. Se simplificó todo, el currículum priorizado acá para mí es el mejor ejemplo. Priorizamos el currículum, lo podamos. De hecho, tenemos objetivos de aprendizaje nivel 1, 2 y los otros. Y el objetivo nacional es ahora alcanzar un nivel elemental en los objetivos 1. O sea, de tener millones, ahora tenemos pocos. Eso es muy bueno. Y el valor, eso es mi alarma,
que me puse para no extenderme, Mariana, perdón. Y lo último, lo socioemocional. Lo hemos revalorado. Gracias, Daniel. Y tu alarma venía con un poquito de demora, porque yo ya te estaba por interrumpir, reconozco. Vienen saliendo muchísimos temas, estamos viendo muchas preguntas en el chat muy relevantes, por ejemplo, vinculadas a los procesos educativos sostenidos mediante la virtualidad y que no todos los grupos poblacionales pueden acceder. Sobre eso quisiera recordar que a continuación de este bloque, después de un receso, se va a trabajar específicamente sobre ese tema. Agradecemos muchísimo las preguntas, vamos a tratar de retomarlas. Y voy a pasar la palabra a Amparo para responder antes de retomar todas las cuestiones interesantes que han mencionado. Muchas gracias, Mariana. Bueno, yo quisiera hablarles de tres problemas que evidenciamos. El uno a nivel de los fundamentos educativos, el otro en la gestión educativa y el tercero en cuanto al enfoque. En cuanto al primero, nos dimos cuenta de la poca flexibilidad que tenía nuestro modelo educativo. El currículo estaba demasiado centrado en contenidos que, si bien incluían algunos aspectos socioemocionales y conductuales, se centraba muchísimo en el desarrollo cognitivo. Y al igual que nos cuenta Daniel, nosotros emprendimos una priorización curricular a través de fichas pedagógicas, que primero fueron semanales, ahora son mensuales y que incluye la línea de proyectos interdisciplinarios. Y bueno, a nivel pedagógico el desafío también fue muy grande por las habilidades digitales de los docentes, la diversidad etaria que tenemos y por supuesto la aproximación que tenían los docentes a la tecnología. Y en la parte de evaluación también fue importante romper con centrarnos en la evaluación sumativa, empezar a promover más la evaluación formativa. Es así que ahora contamos nosotros con la evaluación por portafolio que se entrega al final de cada quimestre y es lo que nos permite monitorear un poco el avance y cómo se ha desarrollado el aprendizaje en los hogares de nuestros estudiantes. Y eso también ha significado mucho también promover un cambio cultural en nuestra comunidad educativa, centrarnos en dar mensajes positivos, porque muchas veces los padres de familia piensan que los chicos no están aprendiendo en casa y están aprendiendo muchísimo, tal vez no tanto centrado en lo cognitivo, pero sí en otras habilidades y nos ha gustado y hemos querido relevar esos otros logros. Así es que por otro lado, dentro de la gestión educativa, también nos dimos cuenta que hay muchas ofertas para las cuales era más difícil la modalidad remota. Por ejemplo, en bachillerato técnico, desarrollar lo que antes era tan práctico dentro de la casa o con formatos remotos, nos ha obligado a coordinar más, a buscar más alternativas, por fin acercarnos y articular más con el sector privado. Hay mucha normativa que hemos tenido que flexibilizar siempre para promover esta autonomía responsable tan anhelada en los sistemas, pero que es tan difícil de hacer la realidad. También los sistemas logísticos que nos permitían, y suscribo lo que dijo Daniel, o sea, de pronto la compra pública tenía que ser mucho más inmediata y la logística también. Por ejemplo, para hacer llegar la alimentación escolar ya no a la escuela, sino a los hogares. Conceptualizar la escuela como un centro pivote fue muy importante también para organizar ciertas soluciones tecnológicas en coordinación con el Ministerio de Telecomunicaciones, la instalación de caché server, antenas wifi, algo que ayuda también a amplificar el tema de conectividad, siempre centrado en la logística que ofrecía la escuela. Entonces también hemos valorado la figura de la escuela como el centro de la comunidad. Y en ese sentido, también creo que ha sido importante ver que los sistemas de información tienen y tuvieron limitaciones importantes en la pandemia, ¿no? Ahora podemos tener alumnos matriculados, pero no necesariamente sabemos y tenemos la garantía de que están estudiando, de que están seguros, de que están aprendiendo. Entonces vamos a tener que pensar, y en eso estamos buscando mecanismos de búsqueda activa, de diagnóstico del aprendizaje, cómo vamos a organizar esa nivelación, esa tutoría, ese acompañamiento también a las trayectorias que ahora es fundamental y que va a ser muy, muy importante que lo podamos organizar de una manera eficaz y pertinente.
Y finalmente, sobre el tema tecnológico, nos dimos cuenta que teníamos subutilizada la tecnología a todo nivel, desde el aula, los estudiantes, los padres, los funcionarios, tenemos una mayor aproximación a la tecnología, a cerrar la parte de alfabetización digital y apropiación de la tecnología y ojalá las grandes brechas de infraestructura que tenemos. Y creemos que ese desafío se va a solventar de manera rápida. Por lo tanto, queda otro desafío de enfoque que es aún mayor y que es conocer y gestionar la esencia humana. Ese creo que sigue siendo un gran desafío de la educación antes de la pandemia y después de la pandemia. El desarrollo de la inteligencia social, la formación de redes, el trabajo colaborativo, gestionar la diversidad. La educación todavía tiene grandes desafíos en este tema. Cuando nos preguntamos acerca de los efectos socioemocionales de la pandemia, más de un año de las escuelas cerradas, creo que nos quedamos más atónitos que cuando teníamos los desafíos de las brechas digitales frente a nosotros. Creo que en un año hemos avanzado en el tema digital, pero nos quedan todavía los temas humanos que todavía la tecnología no reemplaza eso. Gracias, Amparo. Bueno, surgen tantas cuestiones que antes de pasar a la tercera y última pregunta, quisiera destacar, vinculado con lo último que mencionabas respecto de la necesidad de flexibilizar sin perder el norte. Yo creo que ese es el desafío mayor cuando hacemos planeamiento educativo, ¿verdad? Y Amparo lo había mencionado en su primera respuesta. Sí es necesario flexibilizar mecanismos burocráticos que sirvieron en algún momento para ordenar procesos, pero que en situaciones de emergencia nos limitan más de lo que nos permiten hacer, y abogamos por esa, no sé si elegiría la palabra flexibilización, pero usaría la de planeamiento situacional, es decir, adaptarnos a las necesidades que van surgiendo, o el concepto de planeamiento con sensibilidad a las crisis, siempre teniendo claro el norte. Rebeca también mencionaba, y vinculo con lo que comentaban Daniel y Amparo, esto de que la pandemia no solamente acentuó inequidades preexistentes, sino que desafortunadamente ralentizó, no sé si es la palabra correcta, algunos procesos educativos. Y de nuevo volver a poner sobre la mesa la importancia de atender a los grupos más vulnerados en sus derechos. Ahí Daniel hacía una referencia interesante, no son las personas las que tienen la vulnerabilidad, sino son sus derechos los que se ven vulnerados, y como bueno, desde el IPE, por nuestro mandato, y en el caso de ustedes como gestores, como planificadores de la educación, la responsabilidad y cómo esto nos interpela para poder revertir esa situación, no solamente a través de la virtualidad o lo que entendemos habitualmente por políticas digitales, como les dije, perdón, vamos a ahondar en la segunda parte de la jornada, sino también recuperar tecnologías que considerábamos tradicionales, pero que han resultado útiles en este contexto. Y antes de pasar a la última pregunta, entonces, destacar solo dos cuestiones. La cuestión de la empatía que surgió y lo socioemocional, vincularía esas dos cuestiones. Desde lo personal y lo profesional no tengo duda que la pandemia, con el altísimo costo que ha generado, por eso no me gusta en general hablar de crisis como oportunidad, por lo menos en esta situación en particular. Me parece que hay crisis que generan costos tan elevados que podemos pensar en aprendizajes tal vez para el futuro, pero no lo llamaría oportunidad. Ahí descreo de la vocación pedagógica, que, como digo yo, de la vida o del universo respecto de una pandemia, y también recuperar algo sobre el concepto de calidad. Es un concepto polisémico que ha tenido varias acepciones a lo largo de los años, y creo que es importante destacar que desde el IPE entendemos la calidad como inclusión de todas las personas. Eso va de suyo, y además implica proveer, fornecer, iba a decir Rebeca,
proveer los conocimientos significativos, relevantes, para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida. Pasamos entonces a la última pregunta, nos corre el tiempo, hay un montón de preguntas en el chat, voy a tener que ser todavía más antipática y seleccionar algunas, pero antes de eso vamos a escuchar los últimos aportes, lamentablemente, de este bloque, en relación con la pregunta ¿por qué es necesario ahora más que nunca fortalecer y actualizar las capacidades de planeamiento y gestión de la educación en la región? Se habló sobre esto, pero si pudiéramos ahora 3 minutos para no pasarnos, y voy a cambiar el orden para democratizar el orden en que van apareciendo cada uno de los colegas que nos acompañan hoy. Le paso la palabra a Daniel esta vez, en primer lugar. Muy bien, a ver, ¿por qué es importante? Lo primero es porque sin un planeamiento es imposible saber por dónde empezar. Y cuando hay una crisis, esto pasa a nivel macro o micro, ¿verdad? Cuando hay una crisis en un establecimiento, en una escuela o en un país, lo primero que uno hace es diagnosticar, ¿verdad? Lo primero que uno hace es recabar toda la información posible para mejorar la toma de decisiones. Por lo tanto, cuando no hay un planeamiento, a veces uno empieza con hacer cosas y tienes que asegurarte, porque hay poco tiempo y pocos recursos, de que todo lo que hagas impacte donde tiene que impactar. Eso es lo primero, por eso la importancia de un planeamiento. Lo segundo es porque sin planeamiento tampoco puedes tener respuestas locales eficientes. Y esto acá yo es lo que quería comentar. Muchas veces por querer ser inclusivos, o entendemos inclusivo, ¿verdad? Creemos que es el Estado el que tiene que asegurar que exista esa inclusión y para eso empieza a poner reglas y rigideces y procesos en el sistema escolar. Cuando al hacer eso deja de lado a distintos tipos de proyectos educativos, por ejemplo, voy a ponerme acá un ejemplo chileno, no a la selección. Cuando yo mato a la selección, gano en algo y pierdo en otro. Ese establecimiento que quería, por ejemplo, tener un sello de excelencia académica, que uno puede compartirlo o no, pero así lo fundaron, deja de existir, por ejemplo. Por lo tanto, cuando yo busco hacer algo que no sea centrado en lo local, dando autonomía a lo local, ya estoy, sin quererlo, muchas veces, matando la inclusión. Y cuando hay un planeamiento, me permite dar autonomía a lo local, a que las soluciones sean locales. Y siempre las mejores soluciones son territoriales, son locales, porque son los que conocen la realidad, los que conocen lo que está pasando, los que conocen dónde tienen que poner las fichas. Por lo tanto, sí, el Estado tiene que garantizar varias cosas. Para mi gusto, en este planeamiento del Estado tiene que garantizar la autonomía y la capacidad de respuesta local y dar los recursos necesarios para que eso sea posible. En tercer lugar, ya lo mencionamos antes, pero una planificación con sensibilidad en crisis no es una palabra bonita. En el fondo, así como la crisis que tuvimos ahora, vamos a tener una el año que viene. En Chile siempre estamos bromeando de que cuando viene el siguiente terremoto, porque ya va siendo tiempo de que acá, por el tiempo y las condiciones sísmicas, haya otro. Bueno, ¿qué hemos planificado para reaccionar a eso? Y me detengo acá, que creo que lo que hay que asegurar es que no haya una interrupción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí es cuando valoramos la educación. No por un estallido social como el que tuvimos acá, que a muchos estudiantes los alejó de sus escuelas por más de 3 meses, no por periodos de poca actividad académica, como puede ser las vacaciones, que deberíamos también facilitar recursos a través del juego, por ejemplo, para que siga ese proceso de manera lúdica, y no por una pandemia y no por un terremoto. ¿Cómo logramos que haya una estructura tan flexible y que dé tanta autonomía y los recursos tan disponibles para que ese proceso no se interrumpa? Y por último, porque en el Estado en general, y yo creo que en América Latina es un aprendizaje que tenemos que hacer, hay poca cultura de evaluación. Hay mucha cultura de ejecución, pero no evaluamos lo que hacemos, no medimos lo que hacemos, y eso es muy importante, es uno de los sellos que hemos intentado poner.
Ejemplos concretos, porque por ahí Américo pedía ejemplos concretos en el chat. Voy a mencionar solo uno muy general y no voy a entrar a ahondar porque calculo que me quedarán unos 40 segundos. Pero en Chile al menos lo que hicimos fue generar un plan que se llama Chile se recupera y aprende, que tiene 3 ámbitos generales y les invito a conocerlo, que es recuperación y nivelación de aprendizaje, bienestar socioemocional y retención y reinserción escolar. Y en esos 3 focos hemos puesto toda nuestra fuerza. Feliz de en otra ocasión poder ahondar en lo que es ese plan, les invito a conocerlo también. Y eso, bueno, por eso, Mariana, creo que es tan importante el planeamiento, no creo que es solo algo teórico, creo que es algo que hay que bajarlo a la práctica. Diagnóstico, soluciones locales, que en el fondo haya sensibilidad en crisis en el planeamiento y monitorear lo que hacemos. Muchas gracias, Daniel. Y antes de retomar las intervenciones de ustedes tres, voy a pasar la palabra ahora a Amparo. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, respecto a por qué es necesario fortalecer las capacidades de planeamiento, creo que en primer lugar porque hoy más que nunca tenemos contextos heterogéneos. Las heterogeneidades se han profundizado. Si queremos garantizar acceso, permanencia y culminación de la trayectoria educativa con inclusión y con equidad, el planeamiento tendrá que ser flexible, desconcentrado, pertinente, y eso nos demanda un trabajo de filigrana, mayor detalle en observar cada oferta educativa, las características específicas de todos los grupos de comunidad educativa, especialmente los más vulnerables, tanto en el planeamiento y gestión de las políticas públicas, que nuestros sistemas están muy marcadas por la gestión del ciclo de programas y proyectos, como en la microplanificación, así lo llamamos en Ecuador, a la filigrana nuevamente de la oferta y la demanda educativa, como por ejemplo, cómo pensar los aforos, la asignación docente, los cupos en las escuelas. Generalmente solemos pensar eso para la educación ordinaria, pero ahora hay miles de especificidades ya que hemos podido flexibilizar también las modalidades. Por ejemplo, de ahora en adelante los ritmos y modalidades que se lleven a cabo en las zonas rurales van a ser muy diferentes que en las zonas urbanas. Las necesidades específicas de la comunidad educativa van a estar también en ritmos distintos. Por ejemplo, en Ecuador la incidencia de la pandemia ha sido mucho menor en las zonas rurales que en las zonas urbanas, y creo que es así en todos los países, y eso nos permite tener una distinta planificación en estos contextos. Y luego también porque la pandemia nos trajo una crisis económica gigante, el pastel es más pequeño, y partiendo del supuesto de que los países no reduzcan su asignación de inversión a educación, el valor absoluto sí que se ha reducido, entonces tenemos que planificar más y más rápido para que esa inversión sea eficaz, sea eficiente, sea pertinente, para que se puedan dar con flexibilidad y de manera rápida las reasignaciones, lineamientos claros, generales, para que puedan armonizarse y ejecutarse fácilmente en los territorios. Y para finalizar, creo que también ya cuando podemos hacer internamente un resumen de lo aprendido y de qué desafíos tenemos por delante, por ejemplo, les comparto en Ecuador del ejercicio de futuros de la educación, nos queda como unas voces muy, muy importantes la educación sobre el ambiente en la naturaleza y para su protección, el enfocarnos mucho en la comprensión lectora como una gran puerta de entrada para generar oportunidades de conocimiento y desarrollo integral, una educación que responda a las necesidades de empleabilidad y de emprendimiento, educación para una ciudadanía global que está interconectada, pero que debe contar con valores, con sentido crítico y con responsabilidad. Si queremos promover la innovación, tenemos que el sistema educativo premiar la innovación de nuestros estudiantes y docentes, y siempre la cultura y la lengua como elementos fundamentales para hacer verdad la inclusión, darle el énfasis y la relevancia que tiene la educación intercultural bilingüe y la educación también en países tan diversos como por ejemplo Ecuador. Entonces, en estos 3 aspectos yo me centraría el por qué es importante profundizar en las capacidades de planeamiento educativo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Amparo, como a Daniel, siempre con precisión respondiendo y ajustándose a los tiempos. Y ahora sí, Rebeca, nós temos o encerramento para você. Y después vamos a ir a las preguntas. Ótimo, obrigada, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Bueno, en primer lugar, con respecto a fortalecer las capacidades de planificación, en primer lugar, tenemos que pensar cuál es nuestro objetivo. Entonces, debemos pensar en construir una educación de calidad educacional y considerar que es un derecho de todos. Entonces, nuestro gran objetivo es nuestro DS4, que todos los países de la región son signatarios. Y un punto muy importante es percibir que la pandemia puede volverse en una gran oportunidad de avanzar. Pero para eso es necesario que exista inversión de los gobiernos en este momento. Entonces, no existen prioridades y planificación sin que haya un buen presupuesto, una buena financiación. Entonces, está la necesidad de mayor inversión en muchos países debido a necesidad de poder cumplir con las necesidades de este momento excepcional en el que debemos actuar con rapidez, y es importante esa inversión también financiera en el campo de la educación. Ahí viene todo lo que ya pusieron mis colegas, la cuestión de la información, del diagnóstico, sociedades, un trabajo en red que hacemos en Brasil con mucho éxito para el combate de la violencia en el campo de la educación, en las escuelas. Y obviamente ese formato de redes, de sociedades puede retomarse, involucrar a las comunidades en esta planificación también es muy importante, y siempre tener en cuenta que en primer lugar, en este momento de pandemia, está la salud de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de la comunidad escolar, la seguridad es darles a ellos una modalidad que pueda asegurar la salud y la seguridad. Y en este punto quisiera destacar que en la planificación es importante tener esa intersectorialidad para atraer aspectos que pueden contribuir, por ejemplo, al retorno seguro y saludable a las escuelas. Por ejemplo, la vacunación de los maestros y maestras es muy importante. Es muy importante que tengan acceso rápido a las vacunas para que puedan volver a las clases de manera más segura. Y trabajar también el área de desarrollo social, la intersectorialidad en el área de desarrollo social para identificar esos contextos de vulnerabilidad, esos niños que están en esos contextos de vulnerabilidad, y poder promover que retomen sus estudios, que puedan tener un aprendizaje de manera saludable, segura y con calidad, e incluyendo a todos. Entonces, básicamente, este momento de la retomada de la planificación debe tener en cuenta todo esto, y es importante que pensemos de manera optimista, transformando este momento que estamos viviendo de crisis en una gran oportunidad para que haya un avance, para que podamos insertar las tecnologías, las nuevas tecnologías, para que podamos trabajar la formación docente en las nuevas tecnologías, en las habilidades socioemocionales, que ahora serán muy importantes, porque nuestros jóvenes perdieron la voz, perdieron abuelos, perdieron padres, madres, tienen miedo a la enfermedad, no pueden sociabilizar con sus amigos. Entonces es importante cuidar el aspecto de lo socioemocional. Lo veo intentando transformar este momento, que es un momento de crisis, en una gran oportunidad de avance. Pero para eso necesitamos realmente inversión, voluntad política, recursos financieros y una gran unión alrededor de un gran objetivo, que es tener una educación transformadora, de calidad, inclusiva para todos. Gracias, Rebeca. Y vinculando con lo último que decías,
lo mencionó también Daniel cuando habló acerca de la educación como prioridad para los diferentes gobiernos, y bueno, indefectiblemente eso se vincula con el presupuesto. También señalaba Amparo que ya partiendo de la base de que no se modifican los presupuestos en términos absolutos va a alcanzar para menos acciones, digamos, lo cual implica un gran desafío. Y en vinculación con esto que mencionabas, Rebeca, respecto de tener voluntad política, reflejarlo en el presupuesto, y lo vinculo con el rol de las oficinas de UNESCO de trabajar proactivamente para promover esa voluntad política, porque como ustedes tres dijeron, la educación es un derecho, y lo que queremos es salir del papel de decir, del papel me refiero al discurso planteado muy bonito de que es un derecho, para que efectivamente se pueda concretar. Y hacia eso apuntan no solamente la línea de formación del IPE, sino todas las líneas de trabajo del instituto. Antes de pasar a las preguntas, que ahora se las voy a comentar una para cada panelista, y para respetar, porque incumplí varias promesas, parece que no, pero incumplí varias promesas. Con Fernando, con colegas participantes que están esperando el segundo bloque, así que voy a tratar de hacer un poco de magia sin perdernos el gran contenido. Simplemente aclarar que nos están preguntando a través del WhatsApp y del chat si las inscripciones están cerradas para el programa regional. Hemos decidido dar una prórroga. En estos minutos van a copiar mis colegas del IPE que están detrás de escena el enlace para esas inscripciones, a quienes también agradezco muchísimo, porque sin su trabajo esto no hubiera sido posible. Así que bueno, destacar eso. Las inscripciones están abiertas, no por mucho más tiempo, porque empezamos con la primera propuesta formativa el 6 de abril y tenemos que tener los datos una semana antes, pero por supuesto que les invitamos. Y antes de cerrar, yo voy a repasar las propuestas formativas para este año 2021. Y antes, decía, de pasar a las preguntas, yo creo también algo que salió y no fue explicitado, aunque lo abordaron en los ejemplos que comentaron ustedes como panelistas, cuando yo hablaba de una crisis con un costo tan alto y verlo así como, a ver, qué aprendizaje se puede tomar de ello, y esto es un comentario desde lo profesional, pero desde lo personal, qué impresionante que la escuela tradicional, que ya venía mostrando sus limitaciones hace tiempo y no lográbamos resolverlas desde los estados nacionales, federales, subnacionales, sí con intentos aislados, pero sin la posibilidad de intercambio como para crear sinergias en esos esfuerzos, la pandemia nos obligó, porque bueno, hubo que cerrar y gestionar, digamos, con lo que había. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí hay una oportunidad para garantizar, como decía, a todas las personas el derecho a la educación, a través de hacer finalmente esa transformación que ya venía siendo necesaria del formato de la escuela tradicional. Por eso la primera pregunta que les habíamos planteado. Pero bueno, vuelvo a ustedes, que como dije al inicio, son protagonistas de este encuentro. La primera pregunta tuvimos que seleccionar 3, pido disculpas, hay comentarios también muy interesantes que luego voy a leer brevemente. Primero, la primera pregunta va a ir para Rebeca, la hace Valeria, y dice: en esta flexibilización del sistema que se originó debido a la situación sanitaria, ¿cómo garantizamos la atención a los sectores más vulnerables cuando no tienen acceso a la virtualidad, por ejemplo? Y sobre esta misma pregunta, mientras Rebeca piensa la respuesta, que la debe ya saber, Américo propone: en la intención de proponer espacios de educación con inclusión, ¿podríamos pensar en la diversidad metodológica mientras llega la tecnología? Es decir, que el sistema haga un mapeo sincero de las tecnologías a las que pueda acceder cada grupo de estudiantes según su contexto económico y social, para abordar metodologías inteligentes y específicas para ese grupo a través de sus docentes. Rebeca. Obrigada. Obrigada, Mariana. Gracias, Mariana. Bien, es una pregunta
difícil y al mismo tiempo no tan difícil. ¿Cómo garantizar esa actuación? Entonces tenemos dos momentos. El primero es el papel del educador, de las escuelas, en un momento de emergencia. En ese momento se debe trabajar con lo que hay disponible. Entonces, si tengo una comunidad que no tiene internet rápida, que no tiene acceso a internet, que no tiene equipos, voy a trabajar con otras formas de acceder a ella, para que ella tenga un mínimo de compromiso, para que la comunidad tenga un compromiso mínimo en los estudios. Tengo que realizar materiales, hacérselos llegar a los niños, usar las radios comunitarias, usar los formatos que tenga. Eso es en un momento de emergencia. En un segundo momento, extremadamente es muy necesario, si nosotros vamos a tener exactamente una enseñanza híbrida de aquí en más, en los que un grupo de alumnos va a estar adentro de las escuelas y otro afuera, debemos ofrecer la tecnología a esas personas. Entonces es muy importante que los gobiernos piensen en incluir en sus planificaciones el acceso a internet rápido, el acceso a equipos, la formación de los profesores para garantizar que sepan llevar a cabo esa enseñanza híbrida, porque esta enseñanza híbrida trabaja la tecnología y también en la clase, en el salón de clase, y debe tener los procesos pedagógicos y didácticos correctos para la utilización de esas tecnologías. Hay que tener una formación para hacer eso. Entonces, es importante que los gobiernos piensen que deben proveer esas cuestiones, brindar esas cuestiones que no están en la comunidad. O sea, la comunidad no tiene acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros debemos darles ese acceso. Y en un momento, mientras no tenemos ese acceso, debemos hacer que esos niños que no tienen acceso sean priorizadas para que en el momento en que sea posible estar en las escuelas, estén en las escuelas, en los momentos en que la situación epidemiológica se permita reabrir las escuelas. Entonces, un poco es eso. Y hay que tener criterio y sentido común y tacto y un poco de creatividad para poder pensar soluciones e innovar en esos momentos difíciles. Gracias, Rebeca. Ahora voy a pasar una pregunta para Amparo, que nos hace una colega de Sao Tomé Príncipe. ¿Cómo colocar el papel de un planeamiento coherente en la educación cuando sabemos que las desigualdades son tan locas y tan grandes y la pobreza de los países no permite satisfacer en el tiempo correspondiente estas condiciones básicas para enseñar a aprender en las salas de aula? Y agrego una subpregunta, sé que todas tienen muchas aristas: ¿cómo incluir a profesores y docentes en los procesos de planeamiento y toma de decisión? Casi nada, Amparo. Muchísimas gracias. Voy a empezar por la última parte de la pregunta, colegas, que me parece es el desafío más importante, y es el impulso de los procesos de diálogo, de actuar en redes. Más que nunca debemos escucharnos y corresponsabilizarnos, y estos espacios ayudan a identificar cuáles son las características específicas de cada región, de cada territorio, de cada grupo vulnerable. Ese trabajo de filigrana que les mencionaba en el momento en que pude compartir mis respuestas, esa es la mejor manera de hacer planeamiento, tener una fotografía minuciosa de cada una de las realidades, porque no tenemos una sola realidad en nuestros países, tenemos múltiples realidades. Y incluso dentro de una escuela tenemos distintos grupos. Entonces, el hacer
La construcción participativa de estos procesos de planeamiento ayuda mucho porque no solamente identifica lo que deberíamos hacer, sino también quién lo puede resolver y va juntando voluntades, porque no solo existe un responsable de la educación o el Estado como gran garante de derechos, por supuesto, tiene un rol central, pero existen gobiernos locales, existe la cooperación internacional que nosotros debemos como sistemas educativos ayudar, empujar y armonizar. Existe el sector privado que le interesa que la educación le vaya bien. Existe la comunidad educativa organizada, gremios de docentes, gremios y asociaciones de padres de familia. Muchas veces, sobre todo para el tema de discapacidad, los padres de familia están muy bien organizados. Y todas esas voces, pensando juntos, identificando juntos problemas, corresponsabilizándose hacia los desafíos de la educación, también generan una voz muy fuerte que la conocemos como abogacía. No solo es la voz de la cooperación, que tiene también un rol muy importante en la abogacía, pero es la sociedad civil organizada la que demanda esas acciones, esos presupuestos, pero también dice, también puedo corresponsabilizarme. Esta pandemia nos ha invitado mucho a pensar en la organización micro, en la red, cómo yo, si estoy viviendo en un conglomerado y hay un espacio comunal y la escuela está cerrada, cómo nos organizamos para hacer tutorías, para dar apoyo a los profesores, para compartir un poco más en internet, con las antenas wifi, con las herramientas que existen. A todos nos ha empujado ventajosamente a ser más recursivos. Y eso es lo que podría invitar y contar desde la experiencia que hemos tenido en Ecuador. Gracias, Mariana. Gracias, Amparo, a ti también por ir con comentarios bien, ejemplos concretos, que es lo que necesitamos, como decíamos al inicio. La pregunta del qué, creo que por lo menos las personas que estamos participando de esta reflexión estamos de acuerdo, siempre el desafío es el cómo. Y antes de cerrar, para no incumplir del todo con la promesa que tengo con mi colega Fernando Salvatierra, que va a moderar el panel 2, unos minutos para la última pregunta, Daniel. Es más bien una reflexión, pero creo que por lo que comentabas de la experiencia, en realidad de la importancia de volver sobre la institución educativa, sería pertinente escuchar tus reacciones. El comentario lo formula el colega Ignacio Briones Rojas, de México, y comenta que la experiencia pedagógica y en la autonomía de la gestión escolar se ha fortalecido dadas las condiciones que a lo largo de un año nos ha mantenido en los hogares. Diseño de situaciones de aprendizaje contextualizadas y auténticas han permitido a la comunidad indígena de Misión de Chichimecas, en San Luis de la Paz, Guanajuato, mantener al 80% de estudiantes con respuesta. ¿Qué ocurre con el resto del estudiantado? ¿Cómo podemos fortalecer a las instituciones educativas para atender al resto del estudiantado? A ver, dos comentarios. Primero tengo que decir bravo para Rebeca y para Amparo. En ese último resumen que hicieron, me tuvieron anotando. Tendré que escuchar después la parte de Rebeca otra vez porque no hablo portugués y me perdí unas cosas, pero bravo, porque entendí las ideas claves muy, muy importantes. Y lo otro, para Ignacio Briones, órale por la pregunta y bravo también, y saludos ahí a México, porque lo que él acaba de poner en la pregunta en verdad es una respuesta. Ellos lo que hicieron fue dar una respuesta desde un contexto local, y esa es la clave. En el Estado podemos nosotros hacer muchas cosas, pero lo importante es asegurar precisamente esa autonomía. Sobre lo que preguntaban también de la diversidad metodológica, yo les voy a comentar solo un listado de cosas que al menos acá hicimos en Chile, y lo voy a comentar como listado, por si a alguien le sirve sacar alguna idea de lo que se ha hecho acá como experiencia. Lo primero fue, en un esfuerzo en conjunto con la sociedad civil, disponibilizamos el canal educativo. Eso salió muy rápido y el canal además va a continuar. Es una muy buena noticia. Hicimos un convenio para hacer clases por radio también, con una institución que ya las tenía. Entonces, medio de penetración, la radio, lo ocupamos. Material impreso lo entregamos para 460.000 estudiantes, que eran los que no tenían conexión a internet, y les llegó guías simples, diarias, muy lúdicas. Obviamente tablets y PC donde no había conexión
grabamos algunas cosas en pendrive y fuimos a dejar los pendrive literalmente uno a uno para que pudieran bajar las cosas, algo tan... hicimos un tablero de juegos, que de hecho lo tengo acá, hicimos un tablero de juegos que llegaba a las casas, así como muy concreto, Mariana, quería, que era para fomentar el aprendizaje en lenguaje y matemáticas y la vinculación también. Y llegó a los centros Sename, que son los centros donde están los estudiantes, que han tenido o un problema delictual o que han tenido algún problema familiar. Y llegó también a los centros Sename, algo tan simple como un tablero de juego. Creamos la red de tutores de Chile, que los estudiantes de pedagogía podían convalidar la práctica de manera remota, porque teníamos el problema de que no podían ir a hacer la práctica en los establecimientos. Y el plan Estamos a Tiempo, que era un plan para recuperar en el último tramo del año aprendizajes, pero sobre todo la vinculación entre estudiantes y familia. Y para este año, Escuelas de Arriba, que tiene ya más de 3.000 establecimientos inscritos, que es el programa de nivelación de aprendizaje, que cuenta con material de nivelación específicamente, y como decía Rebeca, capacitaciones de modelo híbrido, pero además con clases demostrativas, es decir, los docentes pueden ver a otros docentes al menos una vez al mes haciendo clases a los estudiantes. Y solo para cerrar, recordar que el tema no es la conexión, ese es un problema, pero no es el problema de la interrupción de la educación, el tema es el valor que le damos a la educación. ¿Por qué al día de hoy no hay conexión primero en los establecimientos y sí, por ejemplo, en empresas? Tiene que ver con el valor que le damos a la educación. ¿Y por qué las escuelas son lo primero en cerrarse y lo último en abrirse? Tiene que ver con el mismo tema, cómo nos ponemos de acuerdo y el valor que le entregamos a la educación. Gracias, Daniel. Bueno, ya lo reiteré varias veces, no nos podemos extender más, solo que me quedó picando, como decimos por aquí, algo que mencionaste, esa respuesta, bueno, un ensayo de respuesta, no es que yo tenga la respuesta, ¿por qué la conectividad está antes en las empresas? Nos interpela también nuevamente sobre el rol del Estado. ¿Cómo es posible que las empresas puedan resolver eso y no los servicios servicios tampoco es la palabra que elegiría, pero las obligaciones y responsabilidades que tiene el Estado para con su ciudadanía? En esta idea, en esta perspectiva que compartimos desde el IPE y en la cual queremos ser sumamente proactivos de efectivizar el derecho a la educación. Antes de cerrar y hacer un inmenso agradecimiento, todos los comentarios en el chat son agradeciendo la claridad en lo que han comentado, Amparo, Daniel, Rebeca, a pesar de la interpretación simultánea, que voy a hablar más pausado, porque venía hablando muy, muy rápido. Es difícil yo lo aprendí el primer año de la carrera, es imposible satisfacer el 100% de las preferencias, pero bueno, nosotros vamos a sumarnos a la batalla por el derecho a la educación. Quisiera cerrar con una idea que compartimos desde el IPE, fundamentalmente desde el equipo de formación, y es este concepto de no volver, no sé si queremos volver a la vieja normalidad, queremos aprovechar finalmente que la pandemia nos puso contra la espada y la pared para hacer algo diferente. Y ahí estamos en el IPE al servicio, repito nuevamente, a través de las 3 líneas programáticas para promover esto, para hacerlo en forma proactiva, como decía Rebeca, no esperando a ver desde la escuela, sino saliendo a buscar estudiantes, a ver qué ocurre con esos grupos, con sus familias, porque también lo que ha producido, lo que mencionábamos al inicio, esta interrupción de la presencialidad que en todos los países intentó reemplazarse con la virtualidad, pero como mencionaba Amparo en un momento, el vínculo presencial no se compensa al 100%, ha provocado también lo que llamamos la desafiliación institucional, es decir, estudiantes que ya estaban en riesgo de abandono, bueno, al no estar conectados o no tener la posibilidad de conectarse, directamente se desvinculan de la institución y es un año, es muchísimo tiempo para luego recuperar y reinsertarles en el sistema educativo. Y creo que ahí hay un rol en el planeamiento de las políticas educativas clave. Y lo otro, bueno, ya hemos hablado de la importancia del planeamiento para
contextualizar las soluciones concretas, contextualizadas, que no pierdan el norte, y priorizando, y priorizando, porque en situaciones de emergencia es cuando es más necesario tener en claro el norte hacia dónde debemos caminar y claras cuáles son las prioridades. Sabemos que si entramos en ese mismo caos, en una situación de emergencia, las soluciones no van a ser eficaces. Ahí en el chat mis colegas copiaron la oferta formativa de este año. Bueno, habrán visto del panel que las personas que han participado han concluido los diferentes programas de formación del IPE. No digo que toda la sabiduría que han compartido hoy con nosotros y toda la experiencia provenga de los programas de formación, pero bueno, son claros ejemplos en los que entiendo que ha servido esa formación. Este año se va a implementar, como todos los años, el programa regional para América Latina, pero incluimos colegas de África porque creemos muchísimo y está también presente en la estrategia de medio término del IPE, la cooperación sur-sur. Ahí daría para hablar un largo rato sobre el sur geopolítico del que habla Boaventura de Sousa Santos, a quien recomiendo leer, un politólogo de Portugal. El programa virtual en políticas digitales en educación en español, el programa regional se implementa en formato bilingüe, tanto en español como en portugués y en simultáneo, lo cual le aporta una riqueza adicional. Luego tenemos también el curso virtual en planeamiento con sensibilidad a las crisis, tanto en español como en portugués. Ahí Daniel hace gesto de que lo recomienda. Y el programa virtual de formación en políticas de avaliação, en portugués, porque la evaluación, bueno, ha salido muchas veces el tema de la evaluación, la falta de evaluación en América Latina. Personalmente creo que hay evaluación hecha, lo que no se llega a hacer nunca es a tomar los aprendizajes o la información que esas evaluaciones nos pueden proveer, tanto a nivel de políticas y programas como de aprendizaje, porque también todo esto plantea un desafío para la acreditación y evaluación de aprendizaje de estudiantes, etc. Así que bueno, ahí tienen la oferta, va a quedar el enlace grabado, lo vamos a publicar. Quiero agradecer una vez más inmensamente por el tiempo a ustedes participantes, reiterar el saludo de nuestro director, agradecer y decirles que para mí ha sido un honor, no dejo de aprender de ustedes. Bueno, y esperamos verles en el bloque 2 de la jornada de hoy y en los programas de formación. Y bueno, recordemos, estamos lamentablemente no en el mismo barco, es un continente muy desigual, son muy diferentes los medios de transporte en los que esta tormenta ha sorprendido al mundo, pero para nosotros, quienes estamos aquí presentes, sobre todo como panelistas o como moderadora, equipo IPE, es una responsabilidad irrenunciable la de caminar hacia el cumplimiento efectivo del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Así que con eso me despido agradeciéndoles una vez más.